Hola, muy buenos días, o buenas tardes, o buenas noches. Depende cuando vean esto. Y ustedes que están en vivo, sean bienvenidos. Aquí somos Capilla Calvario, Iglesia del Camino de Pajacuarán, Michoacán. Les queremos dar la bienvenida. Duramos un tiempo fuera. Ya estamos de regreso para seguir con el estudio bíblico de los domingos. Así que sean bienvenidos todos y ojalá que nos acompañen durante el transcurso de este estudio de la palabra de Dios en el Evangelio de Marcos. Hoy vamos a estudiar capítulo 4 del versículo 21 al 34. Ojalá que alcancemos a estudiarlo todo, pero si no, como siempre, como estudiamos capítulo por capítulo, versículo por versículo y libro por libro, si no terminamos con lo que tenemos presente hoy, continuaremos la próxima vez, la próxima semana, si Dios quiere. Así que sean bienvenidos. Soy el pastor Cristóbal García y les quiero pedir sus oraciones a ustedes que tienen una relación con nuestro Señor Jesucristo, que nos levanten en oración para este ministerio aquí en Michoacán. Y si usted por alguna razón se encontró con este en vivo, pues acompáñenos y ojalá no se va a arrepentir de acompañarnos a estudiar todo el estudio de este día. También estaremos más adelante en YouTube, en este mismo estudio, en el mismo nombre, Capilla Calvario Iglesia El Camino. Así está la página en YouTube también. Así que muchas gracias y sin más que más, vamos a pasar a nuestro estudio de hoy, que es capítulo 4 de San Marcos. Perdón. Y vamos a estudiar del 21 hasta el 32, a ver si hasta el 34, perdón, a ver si alcanzamos hasta ahí. Dice la palabra del Señor. También les dijo: ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Les dijo también: mirad lo que oís, porque con la medida con que medís os será medido, y aún se os añadirá a vosotros los que oís. Porque al que tiene se le dará, y al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Decía además: así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra, y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Porque el de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Decía también: ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? ¿O qué parábola lo compararemos? Es como el grano de mostaza, que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. Pero después de sembrado crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas, de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Con muchas parábolas como estas les hablaba la palabra conforme a lo que podían oír, y sin parábolas no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. Señor, le damos gracias por este día, un domingo más, Señor. Le damos gracias por su presencia con nosotros, por su palabra, Señor. Como siempre pedimos que usted sea el invitado especial y que su Espíritu Santo esté sobre nosotros y los que están acompañándonos a la distancia por medio del internet. Que nos ayude en el estudio de hoy y que nos guíe sobre él, que nos aclare lo que su palabra dice, Señor. Queremos mantener el contexto de lo que su palabra es, Señor, para no malinterpretarlo ni para malentenderlo, Señor. Le pedimos su unción, Señor, que usted nos explique, nos hable por medio de su palabra, Señor. Gracias por este día, gracias por su bendición, Señor, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bueno, las veces pasadas, hace más de 2 semanas, estudiamos lo que es la parábola del sembrador. Y vimos lo que es
diferentes suelos, diferentes tierras para donde caiga la semilla. Y la semilla quedamos en que es la palabra de Dios. Ahora el Señor continúa aquí en el mismo capítulo 4, pero sabemos que los primeros 20 versículos fueron acerca de la parábola del sembrador. Ahora viene aquí nuestro Señor y dice en el versículo 21, también les dijo, ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? La luz es para dar precisamente luz en el lugar. No vas a poner la luz abajo de la mesa o abajo de la almohada o abajo de la cama. Tiene que estar a la luz. Y la lección de Jesús sobre la lámpara, sabemos que en ese tiempo eran artefactos de barro que contenían aceite de oliva por la gran mayoría y daban la luz de esa manera. Así como la lámpara, las enseñanzas de Jesús revelan los motivos del corazón humano. El tiempo siempre prueba la realidad de las enseñanzas de nuestro Señor y saca a la luz los más oscuros secretos de los hombres y las mujeres. Así que la luz va a prevalecer siempre. Nada puede apagar la luz de Dios. Nada puede contra la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es la que nos da la luz. Por eso es importantísimo estudiarla y conocerla y meditar en ella. Porque sin la palabra no podemos ser buenos cristianos. Es más, no podemos ser cristianos sin su palabra. Así que no podemos nosotros ser cristianos ignorantes. Tenemos que saber lo que creemos y en qué creemos y en quién creemos. ¿Quién es nuestro Señor? Nosotros como cristianos no tenemos religión, tenemos una relación personal con nuestro Señor Jesús. Y ojalá que usted nos aguante o resista este tiempo o nos permita o me permita estudiar la palabra. Si usted no tiene una relación con Jesucristo, ojalá que al final de este estudio ya lo tenga. Porque es importantísimo, no solamente llamarse a uno religioso o llamarse cristiano. Tiene que haber un contexto en nuestra manera de actuar sobre todo, y en nuestra manera de creer en qué creemos y en qué oímos, como vamos a estudiar hoy. Porque dice el versículo 22 y 23, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. O sea que todo vendrá a la luz. No podemos ser nada que se lo podamos esconder a Dios. Dios sabe todo, nuestro más profundo sentimiento y pensamiento. Todo lo que está en nosotros, aún antes de pensarlo, el Señor ya lo sabe. No podemos mantener nada oculto de nuestro Señor. Y si en eso pensamos, nuestra vida cambiará para bien. Porque si pensamos en que el Señor, cuando nosotros hacemos algo que sabemos que no está bien, nos cuidamos de que la gente no nos vea. Pero el Señor sí nos ve, porque Él es luz. Y donde estamos, como dice la primera carta de Juan, dice que el Señor es luz. Y si no estamos donde está la luz, si estamos en la oscuridad, no estamos con Dios. De esa manera, no hay nada oculto para Dios. Y lo que dice, el que tiene oídos, que oiga. El oír las cosas correctas y responder apropiadamente es absolutamente básico para la prosperidad espiritual. No estamos hablando de prosperidad económica ni material. Estamos hablando de ser prósperos en una vida espiritual. Y es demasiado importante que seamos muy selectivos en lo que escuchamos y lo que vemos, porque estamos continuamente programando nuestras mentes y nuestras acciones en lo que miramos y en lo que oímos. Cuando oímos, claro, aquí está refiriéndose nuestro Señor a su palabra. El que tiene oídos y que reciba su palabra. Pero también podemos ser selectivos en cuanto a lo que oímos, lo que es del mundo. Cómo está lleno el mundo de voces, de música, de toda clase de sonidos en el mundo, y podemos nosotros escoger qué escuchamos. Si es para alimentar nuestras almas o alimentar nuestra carne. Y eso es muy esencial
cómo programamos nuestras mentes y nuestras acciones en lo que miramos, en lo que oímos. ¿Qué es lo que oye el mundo? Y eso es fácil de ver y entender. Cuando salimos afuera, ¿qué es lo que oye la juventud? Hoy en día, por ejemplo, aquí en México, oyen que corridos, se me olvida el término, pero corridos tumbados o perrones, no sé cómo le dicen. Pero es pura música basura, pura palabra, malas palabras, puras palabras obscenas. Y se puede oír a los niños chiquitos cantar eso. Están llenando su mente, programando su mente y les sale lo natural, que es lo que oyen, eso expresan. Entonces nosotros oímos la palabra de Dios, ¿qué va a haber en nosotros? Nos programamos para tener la palabra de Dios en nosotros. Y por eso lo que oímos tiene esencia en nosotros. Y esa es la esencia de cada cristiano. No podemos nosotros recibir basura y recibir el tesoro de la palabra de Dios, porque vamos a contaminar. Y eso es necesario también. Hoy en día, prende la televisión y ¿qué hay? Todas las películas en Disney, que supone que es familiar, las películas basura también, que todo lo que se trata es de obscenidades y malas palabras. Todo eso repercute y a veces es difícil. A veces cuando estamos llenos del Espíritu no nos permite oír eso. Llega un momento en que ya estuvo suave, porque oyes una mala palabra y la dejas pasar, bueno, está bien. O hablan el nombre de Dios en vano, el nombre de Jesús lo usan en vano como ofensa y lo dejas pasar, pero llega tanto que te abruma, te estorba, te enajena. La palabra enajenar es diferente, lo que quiero expresar. Te molesta, vamos. Por eso dice Santiago en el capítulo 1, versículo 19, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Y mi punto es, todo lo que oímos allá afuera de los muchachos, de la juventud, hasta de los niños, se expresan como esos ídolos que tienen ellos, que escuchan en la música, que oyen en las películas o en los videos, los tales influencers. Y eso es lo que ellos expresan porque están condicionados, están programados de lo que ellos escuchan. Por eso nosotros cuando oímos la palabra de Dios, cuando meditamos en ella y buscamos entenderla, nos estamos programando en ella. Por eso el que tiene oídos para oír, que oiga. Y tenemos que tener esa actitud, poner nuestro oído agudo para escuchar la palabra de Dios. Y cerrar nuestro oído a aquellas cosas que contaminan nuestra mente y nuestro corazón. Y dice el versículo 24, les dijo también, mirad lo que oís, porque con la medida con que medís os será medido y aún se os añadirá a vosotros a lo que oís. Mirad, escoge lo que escuchas. Es también necesario hablar de esto porque la palabra de Dios es importante estudiarla en contexto. Vas a decir, bueno, yo escucho al predicador, escucho al pastor que está enseñando cierto de la palabra, pero lee un versículo y se avienta él solo a hablar de lo que él piensa que es y no la lee en contexto, no la explica en contexto. Por ejemplo, sabemos que muchas iglesias de la prosperidad usan la palabra sembrador para que ellos les den dinero. Dice, siembra, si eres un sembrador, siembra, porque vas a cosechar. Siembra al reino de Dios. Aquí lo que dice es que vamos a ver que lo que está diciendo en contexto es muy diferente a dar dinero. Pero eso lo vamos a ver en el transcurso de nuestro estudio. Porque con la medida con que medís os será medido, y aún os añadirá a vosotros lo que oís. Esto es que todos aquellos que oyen y reciben las buenas nuevas, más verdades espirituales se le darán. Es con esa manera que oímos, con esa hambre que nos da de seguir escuchando de la palabra de Dios, más se nos dará.
Y aquí sabemos que los que enseñan mal, fuera de contexto la palabra, para beneficio de ellos mismos, van a decir, a medida con que medís, o será medido. Si das poquito, te dará bien poquito, te regresará muy poquito el Señor. Pero si das abundante todo lo que tienes, el Señor te va a regresar 100 veces más. Pero sabemos que eso no es verdad. Aquí el contexto es algo muy diferente a lo que esos falsos maestros enseñan. Se añadirá a vosotros los que oís, quiere decir que cuando el crecimiento va en ascenso y al ser receptivo a la palabra de Dios y si es ser enseñable, o sea que eso es un verbo, pero enseñable quiere que si quieres seguir aprendiendo, quieres seguir recibiendo eso, pues vas a recibir más. Eso es lo que quiere decir. Más, como los apóstoles. El Señor explicaba, como por ejemplo, por estas parábolas, pero después les explicaba a ellos mismos en contexto qué era lo que les quería decir a la multitud. Y así, si nosotros queremos saber más de Él, más se nos dará. Eso es lo que quiere decir esta escritura. Por eso es que tenemos que basarnos en la sola escritura, solamente lo que es bíblico y en contexto. Tenemos que recibir, entre más comemos de su palabra, más hambre nos da. Y si lo leemos en contexto y sabemos lo que quiere decir el Señor, entonces eso es lo que se nos añadirá. Más de su palabra, más de su enseñanza y más nos revelará las cosas que no todo el mundo puede entender. Se nos revelará a nosotros de esa manera, porque hay como misterios y que tenemos que aprender, y sabemos que por medio de las cartas de los apóstoles, las cartas pastorales, por ejemplo, las de Pablo, nos da detalle en ciertos misterios. Pero también tenemos que, si le abrimos nuestra mente y nuestro corazón a la palabra de Dios, Él nos va a dar más claridad en esos misterios que no podemos entender. Hay muchas cosas que no podemos entender. Pero si tenemos y nos basamos en la Escritura y la recibimos de la medida con que el Señor quiere que la recibamos, entonces se nos dará más. Y eso es lo que quiere decir esta Escritura. Así que cuando aquellos la usan para medir la cantidad que tienen que dar a la iglesia o al pastor, esto quiere decir que el pastor tiene que dar más, pero de la palabra de Dios al que está oyendo, como dice aquí, al que oye, de la medida que oye, entonces el pastor puede dar más y más de la palabra de Dios. Y no solamente el pastor, sino la misma Biblia, cuando la estudias en privado, puedes recibir más de la palabra de Dios. Y eso es lo que se refiere aquí. El versículo 25 nos dice, porque al que tiene se le dará, y al que no tiene aún, lo que tiene se le quitará. Ahora, esto es también muy importante leerlo en contexto, porque muchos chantajistas te van a decir, mira, porque si tienes y das, se te dará. Pero, y si no das, y el que no tiene, si tienes poquito, se lo quitará también. Pero eso no es lo que quiere decir. El contexto aquí es el que tiene, el que posee vida espiritual. Continuará aprendiendo y creciendo en esa espiritualidad. Al que no tiene vida espiritual perderá hasta lo poco. Y no es perderá materialmente lo que está hablando aquí. Perderá el poco deseo que tiene en saber de Dios, en querer conocer más a Dios. Hasta ese deseo se le quitará. Es lo que quiere decir aquí en contexto. O sea que hay mucha gente que no quiere saber de Dios, que la verdad quiere vivir en religión, quiere vivir en las cosas buenas que da pertenecer o ser parte de un ministerio o de una congregación. Y le gusta esa parte, pero tiene un poco deseo de conocer más a Dios. No se enfoca en conocer más de Dios y quién es Dios, sino que hasta ese deseo de Dios lo va a perder. Es lo que quiere decir aquí en contexto. Los apóstoles eran como la lámpara que estudiamos en los primeros versículos, en el versículo 21 adelante.
versículo 21 al 23. Esos apóstoles eran como la lámpara y fueron llamados para reflejar la luz de Dios y revelar su verdad. Pero ellos no podían dar sin primero recibir. Primero ellos recibieron. ¿Por qué vivieron esas vidas los apóstoles después de que Jesús les sopló el Espíritu Santo sobre ellos? Porque ellos ya tenían esa conciencia, esa madurez, esa sabiduría en ellos y estaban llenos de ello que querían esparcir la palabra como semilla. Y sus vidas no las tomaron en cuenta porque todos ellos murieron como mártires. Así que eso es importantísimo. Cuando llegamos a ese punto de saber, pero nunca vamos a llegar a saberlo todo. Ellos no podemos dar lo que no recibimos. Entonces, si sabemos de la palabra de Dios, podemos darla. Eso es importantísimo. Por esto, esa es una admonición de Jesús en estos versículos. Entre más oímos la palabra de Dios, más somos capaces de compartirla con otros. Al momento que pensemos que lo sabemos todo, eso ya, porque hay muchos que, por ejemplo, cuando entre más conocemos de la palabra de Dios, más sabemos que no somos dignos de su bondad, de su gracia. Pero hay muchos que al conocer lo que es la palabra de Dios, se enorgullecen y piensan que ya lo saben todo y que tienen una respuesta para todo. Hay cosas, misterios que todavía no sabemos, porque si lo supiéramos todo acerca de Dios, entonces Él no fuera Dios. No hay muchas cosas que no entendemos todavía, y eso tenemos que ser capaces de decirlo. Porque conozcamos la palabra de Dios, pensemos que ya lo sabemos todo. Y aquí en este contexto dice que al momento en que pienses que lo sabes todo, lo que piensas saber será quitado de vosotros. Tenemos que tener cuidado de lo que oímos y también tenemos que tener cuidado cómo lo oímos. Como el Señor mismo explicó en Lucas 8, versículo 18. Mirad pues cómo oís, porque todo el que tiene se le dará y todo el que no tiene, aún lo que piensa tener, se le quitará. Entonces, bueno, ya sé qué se trata. Ya sé quién es Dios. Mira, yo y Jesús tenemos una relación sin tenerla, lo dicen. Yo estoy bien así, yo conozco quién es. Hasta eso se le quitará. Nuestro oído espiritual determina qué tanto tenemos para dar a los demás. No tiene sentido esconder las cosas, porque Dios un día revelará todas las cosas. Todas, lo que pensemos que está escondido, que pensemos que nadie lo sabe, Dios lo sabe. Podemos engañar a todo el mundo, pero a Dios jamás se le podrá engañar. Todo lo que hemos hecho y que no hemos declarado, Él lo sabe. Y Él siempre lo sabe, lo tiene bien sabido. Así que no podemos nosotros escondernos de Dios para nada. Y seguía el Señor ahora explicando con otra palabra del versículo 26 al 29 decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo, porque de suyo lleva fruto la tierra, porque hierba luego espiga, después grano lleno en la espiga. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Para aquellos que no sepan qué es la hoz es esa cosa con que se corta la planta. Y esa es la cosecha, la siega. Todos sabemos que las plantas crecen y se desarrollan de una manera compleja. Aún los que estudian agronomía, arboría, jardinería, admiten que es algo muy intrico, muy intricante, también intrigante, porque sabemos que hay que sembrar y sabemos que nace, pero el proceso en sí no lo sabemos. Sabemos que si plantamos algo, lo plantamos bien, algo saldrá. Así que, y aunque no entendamos completamente,
así como explicó el Señor hace más de 2000 años, de nuestro Señor habló de estas palabras. Las plantas crecen y dan frutos y semilla a la vez. El reino de Dios está creciendo aunque nosotros no entendamos o no sepamos cómo. Todo lo que está pasando, esta parábola que solamente aparece en el Evangelio de Marcos, nos presenta el reino de Dios de una manera muy breve. Desde primeramente sembrar hasta finalmente cosechar. Verdaderamente somos obreros nosotros, de Dios, pero somos totalmente dependientes de Dios. Por eso es importante. Si pensamos que ya lo sabemos todo, entonces vamos a pensar que no dependemos de Dios. Pero la dependencia en Dios prevalece. No importa qué tanto sepamos. Siempre prevalece el depender de Dios. Y eso no debe desaparecer. Porque la palabra de Dios, el saberla, el conocerla, no es para tener orgullo, pero también tener humildad en saber lo que está allí para nosotros, de saber que no somos dignos de Él. Pero aún así Él nos ama. Así que el Evangelio, aunque parezca que no cae en tierra fértil como semilla, puede ser que un día despertemos y nos demos cuenta de que la semilla que esparcimos alguna vez está germinando y creciendo. Por eso no debemos flaquear. En otra palabra, se requiere una gran fe para ser un sembrador. Y también se requiere una gran paciencia. Todos los que son agricultores saben que hay que tener paciencia. Y saben que hay que cultivar, sembrar y cultivar. Y saber cuidar. Porque es necesario cuidar de esa semilla que se sembró. Echarle agüita. Y cuando crece, va creciendo, limpiarla y echarle su fertilizante. Y eso es para que siga creciendo fuerte. Eso es tenerle paciencia. Todos los que siembran tienen paciencia. Y nosotros como sembradores de la palabra también tenemos que tener paciencia. Y nosotros no podemos pensar en que no tiene efecto. Y no es, de alguna manera, no es nuestra preocupación saber si la semilla que esparcimos está germinando o no. Nosotros se nos mandó a ser sembradores del Evangelio. Nuestro Señor se refirió a que mucha de la semilla cayó en suelo que no era productivo. Cuando leímos, esto es diferente, por cierto, esta parábola es diferente a la palabra del sembrador. Porque el Señor ahí se refirió a mucha semilla que cayó en suelo que no era productivo. Y este hecho puede desanimar a los obreros. Así que en esta parábola nos asegura que a su debido tiempo habrá cosecha si no desmayamos. Puede pasar mucho tiempo, pero si no nos rendimos y seguimos esparciendo la semilla del Evangelio, algún día puede tener fruto. Dios es el que se encarga de eso. Nuestro trabajo es hacer lo que Él nos mandó, lo que Él nos manda, de esparcir el Evangelio. Muchos dicen, hay que predicar el Evangelio y si tienes que hablar, hay que hacerlo. ¿Cómo vas a esparcirlo si no hablas? Claro que es importante que te vean cómo te comportas, pero si no lo expresas, si no lo hablas, entonces ¿cómo vas a sembrar? Esa es manera de sembrar. Claro que tu carácter tiene importancia y cómo te portas ante los demás, pero también tienes que hablarlo, tienes que decirlo. Así que ese dicho que dicen que no predique la palabra y si es necesario hablar, eso no tiene, es una contradicción en sí. Pero hay que hablarla, hay que declarar la palabra de Dios, porque a su debido tiempo, cuando Dios lo logre, lo hará pasar y habrá cosecha a su debido tiempo si no desmayamos. Como dice Pablo en Gálatas capítulo 6 versículo 9, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Y eso pasa, bueno, no quiere decir que ahora soy un cristiano muy maduro o muy sabio, porque de sabio no tengo nada. Y tengo mis años en el ministerio, pero muchas veces cuando eres sobre todo nuevo
en tu caminar con el Señor, nos pasa, o al menos a mí me pasaba, que miraba a esos falsos maestros, a esos falsos pastores que tienen mega iglesias, donde van miles y miles de personas y enseñan falsedad. Y te desanima gravemente, te desanima. ¿Cómo puede prosperar una iglesia así, de esa manera? Y donde se lee la palabra metódicamente y se enseña la palabra, no hay gente, no va la gente. ¿Cómo pasa eso? Y te puedes desmayar. Sí, claro que puedes desanimarte. Pero cuando tienes esa madurez donde sabes lo que el Señor está obrando y que sabes tú que el Señor está obrando aunque no lo veas, entonces cobras ánimo. Y sí, no te preocupas por aquellos que quieren oír y nada más dulces en su oído, palabras dulces o animales, como animadoras, como que los pastores ya no son predicadores de la palabra, pero son motivacionistas o maestros motivacionales, como se diga esa palabra, que les hablan, que dicen, tú puedes, tú eres, tú. Lo que el pastor debe hacer, la palabra de Dios dice esto, que eres un pecador y que tienes que arrepentirte. Eso es lo que tienen que decir. Pero no lo dicen, porque a la gente no le gusta oír eso. Entonces, ¿por qué hay esos pastores? Porque hay gente que los sigue. Así de sencillo. Pues nosotros tenemos que tener ese ánimo y no desmayar. Y estar atentos a cuando el Señor abra las puertas. Y no juzgar, porque en nuestra humanidad, en nuestra carne, juzgamos mal, muy mal a la gente. Vemos a las personas y pensamos, este que va a recibir la palabra, o este no se ve muy amigable, mejor ni le platico ni le digo nada. Y quién sabe, nosotros no somos quien juzgar quién puede recibir el evangelio y quién no. Así que toda persona que no tiene a Jesús es nuestra tierra donde tenemos que aventar la semilla. Y eso es lo que a veces estoy hablando personalmente, que sí he juzgado mal a las personas, que pienso, bueno, esta persona, así como vive, no creo que vaya a recibir el evangelio. Pero quizás el Señor abra la puerta del corazón de la gente y pueda recibir y ser tierra fértil donde caiga. Así que nosotros no podemos decidir a quién se la damos. En cuanto el Señor abra la oportunidad, abra la puerta, vamos a aventar las semillas. Y esa es la manera en que el Señor obra. Porque si a mí me hubieran juzgado cuando yo estaba en el mundo y que nadie se hubiera acercado a mí, porque solamente con la mirada pues los podía ofender a la gente. Pero el Señor tuvo misericordia de mí. Y el Evangelio un día lo cayó, una de tantas veces cayó y tuvo sentido. Y mi corazón estaba listo para recibir de su palabra. Así que de esa misma manera el Señor me ha enseñado a hablar aún a aquellos que uno piensa que son poco receptivos. Pero es esparcir la semilla. El que se encarga de que germine es nuestro Señor. Nosotros somos los obreros que tenemos que obedecer al Señor y no tomar nuestras propias decisiones en cuanto a qué hacemos y lo que no hacemos. Nosotros vamos a esparcir la semilla. Y ya lo que caiga donde caiga, ese es entre cosa de las personas y Dios. Nosotros tenemos la fortuna de que hemos recibido el Evangelio y que todavía seguimos aprendiendo de él. Porque todo, como dije hace rato, cuando ya piensas que sabes todo, entonces ya sabes que no sabes nada. Porque es importantísimo que sigamos recibiendo y no calificar a personas si son estudiantes de la palabra. Entonces sabemos que si mantienen en contexto, tienen con ellos al Espíritu Santo. Y no desmayar, porque hay mucha falsa enseñanza allá afuera.
pero nosotros hay que permanecer en lo que el Señor nos manda, y tarde o temprano eso dará fruto. Y no es cosa de nosotros que dé fruto, no. Si eso es cosa del Señor. Si una persona es salva cuando esparcimos la semilla, si una semilla cae en un pedacito de tierra, ya hicimos nuestro trabajo. Ya hicimos lo que el Señor nos mandó. Por eso hay que ser obedientes a su palabra y no juzgar el terreno como es nuestro parecer. Pero todo el que está afuera, así como nosotros, un día recibimos la palabra del Señor, el Evangelio, todo lo que está allá afuera que no tiene Jesús es nuestro campo de trabajo. Y tenemos que seguirlo haciendo. Porque eso es lo que estamos haciendo aquí hasta que el Señor venga. Vamos a orar. Señor, le damos gracias por este tiempo, por su palabra, porque usted nos la descifra, Señor, y usted nos la explica en contexto, Señor. Y gracias porque podemos entenderla. Gracias a su Espíritu Santo. Le pido, Señor, que nos siga instruyendo, dirigiendo y también nos siga disciplinando, Señor, en cómo ir caminando, cómo ir siendo obreros de su Evangelio, Señor. Fortifíquenos, Señor. Ayúdenos y únjanos con su Espíritu, Señor, para llevar el Evangelio donde no lo han escuchado. Esta región, Señor, está en la oscuridad. No tiene su luz, Señor. Esparza su luz con su Espíritu Santo y abra las puertas para llevar la semilla de su Evangelio, Señor. Le pido por los que nos están acompañando, los que nos están viendo, Señor, que usted sea con ellos, que los proteja, los bendiga, les provea por sus necesidades, que toque y sane sus enfermedades, que bendiga todos sus hogares, Señor. Le pido, Señor, su ayuda, su presencia en nuestras vidas. Y si hay una persona que todavía no lo tiene como su Señor y su Salvador, que este sea el día, Señor. Manifiéstesele ante él o ella y que ella pueda recibir la salvación en este día, Señor. Usted es grande y poderoso y usted puede tocar esa mente y ese corazón para que se doblegue ante usted, Señor, y reciba la semilla de su Evangelio y pueda crecer y madurar en usted, Señor. Gracias, Padre. Gracias por todo lo que nos da, todo lo que hace en nuestras vidas, en el precioso, poderoso, majestuoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Nos veremos la próxima vez. Gracias por habernos acompañado. Nos veremos la próxima semana si Dios quiere. Que tengan una buena semana en el Señor. Hasta la próxima.